Lo que negamos nos esclaviza, lo que aceptamos nos transforma. Carl Jung. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen habitar nuestros pensamientos incluso cuando están lejos? ¿Alguna vez has sentido esa sensación de que alguien dejó un vacío que nada más parece llenar? ¿Qué hace que ciertas presencias se vuelvan tan significativas que su ausencia crea un dolor que simultáneamente nos despierta? En este video comprenderás los profundos mecanismos de la psique que hacen que alguien te extrañe de manera genuina y transformadora. Descubrirás cómo el proceso de individuación de Jung explica la verdadera atracción entre dos seres. Aprenderás por qué intentar manipular el anhelo del otro por ti es una trampa que te aleja de tu verdadero potencial de presencia. La transformación que propongo es simple y profunda. Dejar de buscar técnicas para ser extrañado y, en cambio, convertirte en una presencia tan auténtica que tu ausencia se convierta en un portal hacia el autoconocimiento del otro. Existe un secreto ancestral oculto en los escritos de Jung sobre la relación entre presencia y ausencia, una paradoja que pocos comprenden y que revela cómo la verdadera conexión no surge en la dependencia, sino en la plena libertad. Cuando te conviertes en quien realmente eres, tu presencia y tu ausencia se vuelven igualmente poderosas. Procedamos al tema del despertar del sí mismo único, donde revelaré la clave oculta para una presencia que no se desvanece, ni siquiera en la distancia. Comencemos. En las profundidades del apego, la sombra que nos ata. La sombra siempre se manifiesta primero. Emerge en esa ansiedad de revisar el teléfono cada minuto. En la angustia cuando el mensaje no llega. En el vacío que sentimos cuando el otro se distancia. Jung nos enseña que toda fijación revela no solo lo que deseamos, sino principalmente lo que tememos mirar dentro de nosotros mismos. Imagina a alguien que compulsivamente revisa si su ser querido ha visto su mensaje. Con cada notificación que no llega, una ola de inseguridad los invade. Crean elaboradas teorías sobre la razón del silencio. Quizás esté con otra persona. Quizás haya perdido el interés. Quizás nunca le importó de verdad. Y mientras estas historias se desarrollan en su mente, algo mucho más profundo permanece oculto. No se trata del mensaje sin respuesta. Se trata de un miedo ancestral al abandono que reside en sus profundidades. ¿Alguna vez has sentido este apego asfixiante hacia alguien? El apego desesperado es la manifestación de nuestra sombra en las relaciones. Es cuando proyectamos en el otro la responsabilidad de nuestra completitud, de nuestra felicidad, de nuestro sentido de valía. Imagina a alguien que solo puede sentirse bien cuando está en presencia de su ser querido. En su ausencia surge un vacío insoportable, una sensación de incompletitud tan intensa que nada más parece tener sentido. Esto no es amor maduro, sino una dependencia arraigada en viejas heridas. Este individuo lleva dentro de sí un niño interior abandonado que ahora busca desesperadamente en el otro la seguridad que no puede encontrar dentro de sí mismo. El verdadero anhelo solo surge cuando hay libertad. Es aquí donde encontramos la primera paradoja junguiana. Cuanto más desesperadamente intentamos que el otro nos extrañe, menos lo hará. La ansiedad por el reconocimiento ajeno es percibida inconscientemente como una energía que agota, no que nutre. Piensa en esto. Cuando alguien parece necesitarte desesperadamente, ¿qué sientes? A menudo, una carga, una responsabilidad, una presión. Lo opuesto al anhelo genuino. La verdad es que la sombra del apego no permite que florezca la verdadera conexión. Es como una planta que muere por exceso de agua. El cuidado excesivo la asfixia. Y el camino para transformar este patrón comienza precisamente con el reconocimiento de esta sombra. No es abandonando al otro como nos liberamos, sino reconociendo el abandono que tememos dentro de nosotros mismos, más allá de las máscaras. El ser auténtico que todos buscan. El segundo elemento que nos impide crear una presencia significativa es la persona. El concepto junguiano que describe la máscara social que usamos para complacer a los demás.
Jung nos recuerda que desarrollamos personas adaptativas desde la infancia. Aprendemos qué comportamientos nos brindan aprobación y cuáles nos causan rechazo. Imagina a alguien que creció creyendo que solo sería amado si fuera perfecto en todo. Ahora en las relaciones está constantemente tratando de probar su valía. Siempre está disponible. Nunca dice que no. Oculta sus vulnerabilidades. Muestra solo lo que cree que es admirable. Y luego se pregunta por qué nadie parece extrañarlo de verdad. Cuando te presentas al mundo a través de una máscara, aunque sea hermosa e impecable, es esta máscara la que la gente conoce, no a ti. ¿Y cómo puede uno extrañar a alguien a quien nunca conoció verdaderamente? La paradoja aquí es clarísima. Cuanto más ocultas tus imperfecciones, menos se conecta el otro con tu esencia. Y solo la esencia inspira anhelo. ¿Alguna vez te has sorprendido actuando de forma calculada para impresionar a alguien? La persona adaptativa es como un perfume artificial y excesivo. Inicialmente podría atraer la atención. Con el tiempo simplemente se vuelve tediosa. Cuando muestras solo lo que crees que es admirable, impides que el otro admire quién eres en verdad. Imagina a una mujer que siempre está sonriendo, siempre agradable, siempre de acuerdo. Teme mostrar su fuerza, su enojo, sus opiniones disidentes. Cree que para ser amada necesita ser complaciente, cómoda, no desafiante. El hombre que ella desea no la extraña de verdad cuando ella se aleja. Él siente solo la ausencia de una conveniencia, no de una presencia notable. Esta es la segunda paradoja. La autenticidad que tememos mostrar es precisamente lo que crea una presencia inolvidable. Tus aristas, tus particularidades, incluso tus dificultades son lo que te hacen único e irreemplazable. Jung llamaría a esto el camino hacia la individuación. El proceso de llegar a ser plenamente uno mismo, integrando los aspectos oscuros y luminosos en una totalidad coherente. Y cuando te mueves en esta dirección, algo mágico sucede. Tu presencia se convierte en una invitación a la autenticidad, un espacio donde el otro puede ser real, sin máscaras, y eso, más que cualquier técnica, crea el tipo de conexión que inspira anhelo. El abrazo interior, cuando lo masculino y lo femenino se encuentran. Para Jung, cada persona lleva dentro de sí principios masculinos y femeninos. En los hombres, el lado femenino interno, el anima, a menudo permanece inconsciente, proyectado en las mujeres que encuentran. En las mujeres, el lado masculino interno, el animus, frecuentemente busca expresión a través de los hombres que atraen. Este desequilibrio interno crea una búsqueda externa de completitud que está destinada al fracaso. Imagina a un hombre que nunca ha desarrollado su sensibilidad, su capacidad de conexión emocional y receptividad, cualidades asociadas con el anima. Se siente atraído por mujeres extremadamente emocionales e intuitivas, esperando que ellas llenen este vacío dentro de sí mismo. Cuando está con una mujer así, se siente temporalmente completo. Cuando ella se distancia, siente un vacío devastador. Pero lo que realmente extraña no es a ella, sino la parte de sí mismo que ella despierta. De manera similar, una mujer que no ha desarrollado su animus, asertividad, la capacidad de establecer límites, independencia, puede proyectar estas cualidades en el hombre y volverse dependiente de él para sentirse completa. ¿Alguna vez te has sentido completo en la presencia de alguien solo para sentirte vacío cuando se va? Lo que buscamos desesperadamente en el otro es lo que no reconocemos en nosotros mismos. Esta es la tercera paradoja. Cuanto más integramos nuestro masculino y femenino internos, menos dependemos del otro para completarnos, y más auténtica se vuelve nuestra conexión. Imagina al hombre que cultivó su sensibilidad sin miedo, que se permite llorar, que se conecta con sus emociones, que valora la intuición tanto como la lógica. Cuando conoce a una mujer, no busca en ella lo que le falta a él. Él está ofreciendo. Ofrecer una presencia completa y recibir otra presencia completa. Cuando este hombre está ausente, la mujer no lo echa de menos por dependencia, sino por una genuina admiración por su totalidad. De manera similar,
Una mujer que honra su animus interno, que cultiva su fuerza e independencia, no se aferra a un hombre por miedo a estar sola. Ella elige la conexión por deseo, no por necesidad. El abrazo interno entre ánima y animus crea un ser humano completo, capaz de conexiones verdaderas, y solo las conexiones verdaderas dejan una añoranza real. El vacío que llama, susurros del alma en la ausencia. Jung nos enseña que el silencio y el vacío son espacios sagrados donde el alma finalmente puede hablar. En la cultura del ruido constante y la conexión perpetua, hemos perdido esta sabiduría. Cuando estamos siempre presentes, siempre disponibles, siempre llenando cada espacio con nuestra presencia, no permitimos que el misterio de la ausencia haga su trabajo. Imagina una relación donde no hay espacio para respirar, donde cada momento libre se llena con mensajes, llamadas, encuentros, donde la ausencia se trata como una amenaza, nunca como una oportunidad. En este escenario, la añoranza genuina nunca tiene la oportunidad de florecer, porque la añoranza no nace de la dependencia, sino del respeto por el espacio donde el otro puede sentir los efectos de nuestra presencia sin nuestra constante interferencia. El vacío también habla, y a veces dice cosas que nuestra presencia nunca podría decir. ¿Alguna vez has notado cómo algunas personas parecen llenar todo el aire de una habitación, sin dejar espacio para que las echemos de menos cuando se van? Esta es la cuarta paradoja. Cuanto más espacio das, más se siente tu presencia, incluso en la ausencia. Imagina a una mujer que comprende el poder del vacío. Está completamente presente cuando está con alguien, ofreciendo atención genuina y conexión verdadera. Pero también honra los momentos de separación, viéndolos no como amenazas, sino como una parte natural del ritmo de la conexión humana. Ella no llena el silencio con ruido innecesario. No intenta controlar la percepción del otro con estrategias de «haz que me extrañe». Simplemente vive su vida plenamente y permite que el otro haga lo mismo. Cuando se retira, deja atrás un vacío elocuente. Un espacio donde el otro puede sentir el impacto que tuvo su auténtica presencia, sin la distracción de su constante presencia física. Jung diría que este es el espacio donde el inconsciente puede trabajar, donde las semillas plantadas durante el encuentro pueden germinar en la psique del otro sin interferencia consciente. Es en el vacío donde nace la verdadera añoranza. No ese anhelo neurótico que surge del miedo al abandono, sino esa apreciación profunda que nace del reconocimiento del valor único de un ser. La ausencia, cuando se vive conscientemente, se convierte no en una falta dolorosa, sino en una llamada del alma para encuentros más significativos. Metamorfosis del vacío. Como la ausencia esculpe la presencia. La transformación a través de la ausencia es uno de los conceptos más profundos de la psicología junguiana, aunque rara vez se discute en estos términos. Jung nos enseña que la psique busca constantemente el equilibrio a través del principio de enantiodromía, la tendencia de cualquier fuerza, cuando se lleva a un extremo, a transformarse en su opuesto. Así, la presencia constante pierde su poder de impacto, mientras que la ausencia consciente intensifica el significado de la presencia. Imagina a un hombre que está siempre disponible, siempre respondiendo de inmediato, siempre llenando cada momento con su presencia. Con el tiempo, esta constancia se convierte simplemente en un telón de fondo, algo esperado, que ya no se nota ni se aprecia en su totalidad. Por otro lado, imagina a alguien que aparece en tu vida como una presencia plena, enfocada, significativa, y luego se retira para vivir su propio viaje. Este movimiento crea una danza de presencia y ausencia que mantiene la relación vibrante y consciente. ¿Alguna vez has notado cómo las personas que más admiramos suelen ser aquellas que tienen vidas ricas y significativas por sí mismas? La verdadera presencia no se mide por la constancia, sino por el impacto. Esta es la quinta paradoja. La ausencia no disminuye la conexión verdadera, sino que la profundiza a través de la transformación del vacío en significado. Imagina a una mujer
que vive una vida plena con propósito y significado. Cuando está con alguien, está verdaderamente presente. Cuando está ausente, está igualmente presente en su propia vida. No vive esperando mensajes o validación externa. Cuando se retira, no deja un vacío desesperado, sino un espacio de posibilidades, una invitación para que el otro también explore su propia totalidad. Esta es la metamorfosis del vacío, cuando la ausencia no es abandono, sino un acto de confianza en la solidez de la conexión, una afirmación de que un vínculo real no depende de la proximidad constante, sino de una resonancia de almas. Jung llamaría a esto una relación entre seres individuados, aquellos que han hecho el viaje hacia su propia totalidad y por lo tanto no buscan en el otro partes perdidas de sí mismos, sino una conexión entre totalidades. En este tipo de relación, la añoranza no es un anhelo doloroso, sino una apreciación de la singularidad del otro, una celebración del impacto que su existencia única tiene en nuestra vida. Y esta es la añoranza que todos deseamos secretamente despertar, no la que ata, sino la que libera. La danza de las distancias. Transformar el espacio en significado. Jung nos enseña que los opuestos siempre buscan la integración. Proximidad y distancia, presencia y ausencia. Estas polaridades no son enemigas, sino socias en una danza cósmica. La alquimia de la distancia emocional radica en transformar el espacio entre dos seres no en un vacío doloroso, sino en un terreno fértil donde la conexión puede crecer más profunda y conscientemente. Imagina a una pareja que entiende esta danza. No están constantemente juntos por miedo a la separación, ni constantemente separados por miedo a la intimidad. Se mueven en un ritmo natural de acercamiento y alejamiento, como el aliento de la vida misma. Cuando están juntos, están verdaderamente juntos, presentes, atentos, conectados. Cuando están separados, honran este espacio como una parte esencial de la relación, no como una falla o amenaza. ¿Alguna vez has notado cómo algunas de las mejores conversaciones ocurren después de un periodo de silencio? La distancia no es lo opuesto a la conexión, sino parte de su pulsación natural. Esta es la sexta paradoja. La distancia consciente no aleja, sino que crea el espacio necesario para que florezca la verdadera intimidad. Imagina a un hombre que entiende que estar constantemente disponible no es una señal de amor, sino a menudo de inseguridad. Ofrece su presencia como un regalo, no como una necesidad. Y cuando está ausente, está verdaderamente viviendo, no solo esperando el próximo encuentro. Esta actitud transforma el significado de la distancia. En lugar de ser temida, se convierte en un campo de posibilidades, un espacio donde ambos pueden respirar, reflexionar y crecer individualmente, para luego traer estos nuevos aspectos de sí mismos a la relación. Jung hablaría de esta danza como parte del proceso de individuación relacional, cuando dos seres en proceso de autodescubrimiento se encuentran y se separan en un ritmo que honra tanto la unión como la autonomía. La alquimia de la distancia radica en transformar el miedo a la separación en una celebración de la libertad, la ansiedad de la ausencia en una apreciación del espacio, el aparente vacío en plenitud oculta. Cuando dominas esta alquimia, ya no necesitas técnicas para hacer que te extrañen. Tu propia forma de honrar la danza de las distancias crea naturalmente un espacio donde el otro siente tu ausencia no como abandono, sino como una invitación a sentir más profundamente el significado de tu presencia. El viajero interior, cuando partir es el camino de regreso. Jung a menudo hablaba del viaje del héroe, el arquetipo del viajero que abandona la comodidad de lo conocido para aventurarse en lo desconocido, enfrentando desafíos y regresando transformado. Este arquetipo del errante, del viajero, vive dentro de cada uno de nosotros. Es esa parte que anhela la exploración, el crecimiento y la libertad. Y cuando lo reprimimos en el nombre de seguridad o estabilidad, se revela a través de la inquietud, el aburrimiento o incluso el sabotaje de la relación. Imagina a alguien que nunca se permite explorar sus propios territorios internos, que está siempre enfocado en los demás,
adaptándose, moldeándose, sin embarcarse nunca verdaderamente en su propio viaje de autodescubrimiento. Este individuo puede estar físicamente presente en una relación, pero su esencia está ausente. Y la paradoja es que esta ausencia interna crea una presencia que no deja un anhelo significativo. Por otro lado, imagina a alguien que honra a su viajero interior, que busca constantemente su propio crecimiento, que explora nuevos territorios dentro de sí mismo, que enfrenta sus sombras y descubre nuevos potenciales. Los que nunca parten, nunca llegan verdaderamente. Esta es la séptima paradoja. Cuanto más honras tu viaje interior, más significativos se vuelven tus encuentros externos. ¿Alguna vez has notado cómo las personas que dejan la huella más profunda en nosotros son a menudo aquellas con una rica vida interior? ¿Una profunda relación consigo mismas? Imagina a una mujer que no tiene miedo de explorar sus propias profundidades. Se sumerge en sus pasiones, enfrenta sus miedos, cuestiona sus creencias limitantes. Está constantemente descubriendo nuevas facetas de sí misma. Cuando esta mujer se relaciona con alguien, aporta al encuentro toda la riqueza de su mundo interior. Y cuando está ausente, el otro no solo echa de menos su presencia física, sino la puerta que ella abrió a dimensiones inexploradas de la experiencia humana. Jung llamaría a esto el proceso de individuación, el viaje de integrar todas las partes de uno mismo en una totalidad coherente y auténtica. Y cuanto más avanza alguien en este viaje, más magnética se vuelve su presencia y más significativa su ausencia. El arquetipo del viajero nos enseña que debemos partir constantemente de nuestras zonas de confort, nuestros patrones limitantes, nuestras identidades cristalizadas, para verdaderamente regresar como presencias plenas y significativas en la vida de los demás. Cuando honramos este arquetipo dentro de nosotros, no necesitamos técnicas artificiales para ser extrañados. Nuestro propio viaje interior crea una presencia tan rica y multifacética que nuestra ausencia se convierte en una invitación para que el otro también explore sus propias profundidades. Encuentros invisibles. Los hilos del destino en las relaciones. Jung introdujo el concepto de sincronicidad al mundo occidental, eventos aparentemente coincidentes que están, de hecho, conectados por el significado, no por una relación causal. En las relaciones, estas sincronicidades aparecen como los hilos invisibles que parecen conectarnos con ciertas personas de maneras que trascienden lo puramente racional. ¿Alguna vez has sentido una conexión inexplicable con alguien? Esa sensación de que se conocen desde mucho más tiempo del que realmente es. O quizás has experimentado pensar en alguien y recibir un mensaje suyo momentos después. Estas sincronicidades revelan una dimensión más profunda de nuestras conexiones, lo que Jung llamaría el inconsciente colectivo. Ese campo compartido donde nuestras psiques individuales se encuentran a un nivel más profundo. Imagina a alguien que está puramente enfocado en el nivel superficial de las relaciones, en técnicas, estrategias, manipulaciones para hacer que el otro lo extrañe. Esta persona está operando solo a nivel de la persona, ignorando las corrientes más profundas que verdaderamente nos conectan. Los encuentros más significativos ocurren en lo invisible. Esta es la octava paradoja. Cuanto más reconoces y honras las dimensiones invisibles de la conexión humana, menos necesitas manipular sus manifestaciones visibles. Imagina a un hombre que está atento no solo a lo que se dice y se hace en una relación, sino también a los patrones significativos, los sueños, las intuiciones, las coincidencias que parecen conectarlo con alguien especial. Este hombre ve las relaciones no solo como interacciones sociales o intercambios emocionales, sino como campos de significado donde algo mayor puede ser revelado. Está atento a los símbolos, los patrones repetitivos, los momentos de sincronicidad que parecen querer comunicar algo importante. Cuando este hombre está ausente de la vida de alguien, su ausencia tiene una cualidad diferente. No es solo la falta de una persona física, sino la ausencia de esa ventana al misterio que él representa. Jung diría que las conexiones más profundas entre las personas ocurren a nivel arquetípico,
donde no somos solo individuos, sino representantes de patrones universales de la experiencia humana. Y cuando nos relacionamos desde este nivel de conciencia, no necesitamos técnicas para ser extrañados. Nuestra propia presencia se convierte en un portal al significado, y nuestra ausencia en una invitación para que el otro siga explorando ese significado dentro de sí mismo. Las sincronicidades nos enseñan que estamos conectados de maneras que trascienden el espacio y el tiempo físicos. Y cuando honramos esta verdad, nuestra presencia y nuestra ausencia se vuelven igualmente poderosas, ambas llevando el potencial de despertar al otro al misterio que somos. Reflejos del alma colectiva. Cómo los demás nos revelan. Jung nos enseñó que mucho de lo que vemos en los demás son proyecciones de aspectos no reconocidos de nosotros mismos. Cuando nos sentimos fuertemente atraídos o repelidos por alguien, a menudo estamos reaccionando a partes de nosotros mismos que aún no hemos integrado conscientemente. Este fenómeno crea una especie de espejo entre los seres humanos, donde cada uno refleja tanto potenciales como sombras al otro. Imagina a alguien que busca constantemente validación y atención en las relaciones. Esta persona no se da cuenta de que lo que realmente busca en el otro es un reflejo de su propio valor que aún no puede reconocer internamente. Cuando este individuo intenta desesperadamente que el otro lo extrañe, en realidad está tratando de demostrarse a sí mismo que es valioso, que merece ser recordado, que su existencia importa. ¿Alguna vez has notado cómo a menudo extrañamos a las personas que reflejan aspectos de nosotros mismos que admiramos, pero que aún no hemos integrado completamente? Los que más nos marcan son aquellos que nos muestran quiénes podemos ser. Esta es la novena paradoja. Cuanto más comprendes las proyecciones en las relaciones, menos necesitas confirmación externa de tu valía. Imagina a una mujer que comprende el mecanismo de las proyecciones. Se da cuenta de que cuando siente una intensa admiración por alguien, a menudo está reconociendo cualidades que ya existen dentro de ella misma, aunque en potencial. En lugar de volverse dependiente de las personas que admira, utiliza estos encuentros como oportunidades para desarrollar esas mismas cualidades dentro de sí misma. Y cuando siente una aversión inexplicable hacia alguien, investiga qué podría revelar eso sobre sus propias sombras no reconocidas. Esta mujer no busca ser extrañada como una forma de validación. Ella comprende que la verdadera conexión ocurre cuando dos seres humanos se ayudan mutuamente a reconocer e integrar sus totalidades. Jung llamaría a esto el proceso de integración de la sombra. Reconocer y aceptar los aspectos de nosotros mismos que proyectamos en los demás, tanto los admirables como los temidos. Cuando hacemos este trabajo interior, nuestra presencia en la vida de los demás se convierte en un espejo más claro, que refleja no solo lo que quieren ver, sino lo que necesitan ver para su propio crecimiento. Y es este tipo de presencia el que deja una huella imborrable, no una que manipula para ser recordada, sino una que ilumina aspectos de los demás que estaban ocultos, incluso para ellos mismos. La espiral del autoconocimiento, descender al propio núcleo. Para Jung, el autoconocimiento no es un proceso lineal, sino un viaje en espiral que nos lleva cada vez más profundamente al núcleo de nosotros mismos. Con cada giro de la espiral, revisitamos aspectos ya conocidos, pero los vemos desde niveles más profundos de comprensión. Y con cada descenso, nos acercamos a lo que Jung llamó el sí mismo, el núcleo organizador de la psique, que trasciende e incluye tanto lo consciente como lo inconsciente. Imagina a alguien que nunca se ha embarcado seriamente en este viaje interior. Esta persona vive en la superficie de sí misma, conociendo solo sus aspectos más obvios y socialmente aceptables. Sus relaciones, en consecuencia, también permanecen en la superficie. Cuando esta persona está ausente, solo deja un hueco superficial, la falta de una función social, un rol, una conveniencia. No deja la profunda añoranza que surge cuando alguien nos ha tocado en niveles más esenciales del ser. Por otro lado, imagina a alguien que vive en un constante proceso de autodescubrimiento.
alguien que no tiene miedo de mirar sus sombras, de cuestionar sus patrones, de explorar sus contradicciones internas. Cuanto más te sumerges en ti mismo, más significativa se vuelve tu presencia en el mundo. Esta es la 10ª paradoja. El verdadero autoconocimiento no nos vuelve más egocéntricos, sino más capaces de conexiones auténticas. ¿Has notado alguna vez cómo las personas que parecen tener una relación profunda consigo mismas suelen poseer una cualidad de presencia distintiva? Imagina a un hombre que se ha dedicado seriamente al trabajo interno de autoconocimiento. Meditó, fue a terapia, llevó diarios de sueños, exploró sus reacciones, cuestionó sus condicionamientos. Cuando este hombre se relaciona, aporta al encuentro una cualidad de presencia que proviene de la familiaridad con sus propias profundidades. No está tratando de llenar vacíos, compensar inseguridades o buscar validación. Simplemente está presente, desde un centro de gravedad interno y estable. Cuando él está ausente, lo que queda es la huella de esta presencia auténtica. No la falta de algo que nos completaba, sino la añoranza de un encuentro que nos reveló más sobre nosotros mismos. Jung diría que este es el efecto transformador del contacto con alguien que está en proceso de individuación. Ese viaje de convertirse cada vez más plenamente en uno mismo, integrando lo consciente y lo inconsciente en una totalidad coherente. La espiral del autoconocimiento nos enseña que cuanto más profundamente nos conocemos a nosotros mismos, menos necesitamos que otros llenen nuestros vacíos o definan nuestro valor. Y paradójicamente, esto nos convierte en presencias mucho más significativas en la vida de los demás. El despertar de lo único, el coraje de ser indivisible. La palabra individual proviene del latín individuus, que significa indivisible. Para Jung, el proceso de individuación es precisamente el camino para convertirse en un ser indivisible, integrado en su totalidad, no fragmentado por contradicciones internas no reconocidas. Este proceso requiere el coraje de ser único, de seguir el propio camino incluso cuando diverge de las expectativas sociales o los patrones establecidos. Imagina a alguien que constantemente intenta encajar, siempre siguiendo lo que otros esperan, siempre temiendo el rechazo que podría surgir de su verdadera singularidad. Esta persona puede tener muchas relaciones, pero pocas que realmente la conozcan en su esencia única. Cuando está ausente no deja una marca distintiva, porque nunca se permitió ser verdaderamente distinto. Por otro lado, imagina a alguien que tuvo el coraje de seguir su camino singular, que cultivó sus dones únicos, que honró sus diferencias, que no tuvo miedo de destacarse de la multitud cuando fue necesario para su integridad. Solo aquellos que tienen el coraje de ser únicos dejan huellas indelebles. Esta es la 11ª paradoja. Cuanto más te permites ser singularmente quien eres, más universal se vuelve tu impacto. ¿Has notado alguna vez cómo las personas que más admiramos y recordamos suelen ser aquellas que tuvieron el coraje de ser auténticamente únicas? Imagina a una mujer que no teme su propia singularidad, cultiva sus talentos únicos, honra sus perspectivas distintas, vive de acuerdo con sus propios valores, incluso cuando estos no son los más populares. No intenta ser diferente para destacar. Simplemente está siendo fiel a su propia naturaleza, siguiendo lo que Jung llamaría su vocación interna, esa llamada de la psique que nos guía hacia nuestro desarrollo más pleno y singular. Cuando esta mujer se relaciona con alguien, ofrece el regalo de su autenticidad única, y cuando está ausente deja un vacío que nadie más puede llenar, precisamente porque su presencia era singularmente única. El despertar de lo único es quizás el aspecto más poderoso del viaje junguiano. Es cuando dejamos de ser meramente un producto de nuestro condicionamiento social y cultural y nos convertimos en expresiones singulares del potencial humano. Y cuando alcanzamos este nivel de autenticidad, ya no necesitamos estrategias para ser recordados. Nuestra propia singularidad nos hace inolvidables. La unión de los opuestos, consciente e inconsciente en armonía. Para Jung, el objetivo final del desarrollo humano
es la integración de los opuestos, especialmente la reconciliación entre lo consciente y lo inconsciente, creando lo que él llamó una personalidad unificada. Esta integración no es la eliminación de las polaridades, sino su armonización en una totalidad dinámica que abarca tanto la luz como la sombra, tanto la razón como la intuición, tanto la estructura como el flujo. Imagina a alguien dividido internamente. En la superficie se presenta como racional, controlado y estructurado. Pero internamente lleva impulsos, deseos y emociones no reconocidos que ocasionalmente estallan en comportamientos contradictorios o autodestructivos. En las relaciones, esta división interna se manifiesta como inconsistencia, a veces extremadamente presente, a veces completamente ausente, a veces íntimo, a veces distante. Esta persona deja a los demás confundidos, nunca seguros de con qué versión se están relacionando. La añoranza que inspira es caótica y ansiosa, no la profunda apreciación que surge del contacto con un ser integrado. Por otro lado, imagina a alguien que ha trabajado conscientemente para integrar sus opuestos internos, que no niega su sombra, sino que la reconoce y la incorpora conscientemente, que honra tanto su racionalidad como su intuición, que acepta tanto su fuerza como su vulnerabilidad. Cuando los opuestos armonizan dentro de nosotros, nuestra presencia se convierte en un portal hacia la totalidad. Esta es la 12ª paradoja. Cuanto más abrazas tus propios opuestos internos, más consistente y confiable se vuelve tu presencia externa. ¿Alguna vez has conocido a alguien que parece igualmente cómodo con su fuerza y su vulnerabilidad, con su racionalidad y su emoción, con su independencia y su capacidad de conexión? Imagina a un hombre que ha integrado conscientemente sus opuestos internos. No necesita demostrar su fuerza negando su sensibilidad, ni su independencia evitando la intimidad. Habita el espacio paradójico donde los opuestos coexisten en tensión creativa. Cuando este hombre se relaciona, ofrece una presencia completa que no exige al otro negar partes de sí mismo para encajar. Y cuando está ausente, lo que queda es el recuerdo de un encuentro con la totalidad, no con una versión fragmentada y parcial de lo humano. Jung llamaría a esto la realización del sí mismo, cuando los aspectos conscientes e inconscientes de la psique trabajan en armonía, creando así una personalidad integrada que puede moverse fluidamente entre diferentes modos de ser sin perder su coherencia esencial. Esta integración de opuestos crea una presencia que naturalmente deja huellas profundas, no porque se esfuerce por ser inolvidable, sino porque ofrece un atisbo de la plenitud que todos anhelamos secretamente. La presencia luminosa, cuando ser echado de menos ilumina el camino. Ahora llegamos al punto donde el círculo se cierra y la paradoja central se revela en su plenitud. El verdadero arte de ser echado de menos no reside en técnicas de manipulación psicológica, sino en convertirse en una presencia tan auténtica, integrada y significativa, que su ausencia naturalmente evoca no solo añoranza, sino transformación. Jung nos enseñó que las relaciones más significativas son aquellas que nos ayudan en nuestro proceso de individuación, el camino de convertirnos en quienes realmente somos. Y quizás la verdadera medida de una conexión no es cuánto echamos de menos a alguien, sino cuánto revela su ausencia sobre nosotros mismos. Imagina a alguien que entró en tu vida no para llenar un vacío, sino para iluminar un camino, no para completarte, sino para reflejar tu propio potencial de plenitud, no para crear dependencia, sino para inspirar crecimiento. Cuando esa persona está ausente, lo que queda no es solo el dolor de la separación, sino la luz que encendió dentro de tu propio ser, una luz que sigue guiándote incluso en la ausencia de su fuente original. Verdaderamente indispensable es quien nos enseña a prescindir de su presencia. Esta es la paradoja final y más profunda. La conexión más significativa no es la que nos hace dependientes de la presencia del otro, sino la que nos ayuda a encontrar dentro de nosotros mismos lo que inicialmente buscábamos en el otro.
¿Alguna vez has conocido a alguien cuya presencia parecía iluminar todo tu ser y cuya ausencia, aunque dolorosa, te dejó más consciente de tu propia luz interior? Imagina una presencia que no domina, sino que ilumina, que no llena vacíos, sino que revela tesoros ocultos, que no crea dependencia, sino que inspira libertad. Esta es la presencia luminosa que Jung describiría como aquella que despierta el sí mismo en el otro, ese núcleo de totalidad que ya existe dentro de cada uno de nosotros, esperando ser reconocido y vivido. Y ahora podemos finalmente cerrar el círculo que abrimos al principio. El secreto ancestral escondido en los escritos de Jung sobre la relación entre presencia y ausencia. La paradoja que revela cómo la verdadera conexión ocurre no en la dependencia, sino en la plena libertad. Cuando te conviertes plenamente en ti mismo, integrando tu sombra, honrando tu singularidad, abrazando tus opuestos internos, siguiendo tu propio camino de individuación, tu presencia se convierte en una invitación para que el otro también encuentre su propia totalidad. Y tu ausencia, lejos de crear un vacío desesperado, se convierte en un espacio sagrado donde el otro puede descubrir que gran parte de lo que buscaba en ti ya existía dentro de sí mismo, esperando ser reconocido. Este es el verdadero arte de ser extrañado. No manipular para ser recordado, sino vivir con tal autenticidad que tu presencia deje semillas de conciencia que sigan floreciendo incluso en tu ausencia. Si este video ha resonado contigo,